Hola, soy Clara Vera y esta es una historia que he escuchado muchas veces, no siempre con las mismas palabras ni en las mismas circunstancias, pero sí con el mismo peso. Es la historia de mujeres que aprendieron a ser fuertes sin que nadie les preguntara si querían serlo, de mujeres que cargaron tanto tiempo con todo que olvidaron cómo se sentía descansar. Si alguna vez te has sentido así, esta historia es para ti. Puedes quedarte. Ella siempre fue fuerte, pero nadie le preguntó si quería serlo. Esta mañana se despertó a las 6, como siempre, antes de que sonara la alarma, como siempre. Abrió los ojos en la penumbra de su habitación y lo primero que sintió fue ese peso invisible en el pecho que ya no recordaba cuándo había empezado a cargar. No era dolor, no era algo que pudiera señalar y decir me duele aquí, era más bien una presencia, una compañía constante que le recordaba, antes incluso de estar completamente despierta, que tenía cosas que hacer. Siempre tenía cosas que hacer. Se quedó quieta unos segundos, mirando el techo, escuchando la respiración pausada de su pareja junto a ella. Afuera empezaban a cantar los pájaros. Era marzo, pronto llegaría la primavera, aunque ella no estaba segura de si eso importaba realmente. La alarma sonó. Extendió la mano y la apagó antes del segundo pitido. Movimiento automático, practicado durante años hasta convertirse en reflejo. Se levantó sin hacer ruido. Sus pies tocaron el suelo frío. Buscó las zapatillas a tientas. Se puso la bata que colgaba de la puerta. Todo en piloto automático. Todo sin pensar, porque si se detenía a pensar, si se permitía preguntarse cómo se sentía realmente, tal vez no se levantaría. Y ella siempre se levantaba. Bajó las escaleras. La casa estaba en silencio. Ese silencio denso de las 6 de la mañana, cuando el mundo todavía no se ha despertado del todo. Encendió la cafetera. El sonido del agua hirviendo fue llenando la cocina, mientras ella se quedaba de pie mirando por la ventana. ¿En qué momento había dejado de disfrutar las mañanas? Antes le gustaban. Antes era su momento favorito del día, ese instante de quietud donde todo era posible. Pero eso fue hace mucho. Ahora las mañanas eran solo el comienzo, el inicio de otra lista interminable de cosas por hacer. Preparó el café, 2 cucharadas de azúcar, un poco de leche. Lo removió mirando cómo el líquido oscuro se volvía color caramelo. Dio el primer sorbo y sintió el calor bajando por su garganta. Bien, ya estaba despierta. El resto fue mecánico. Preparó el desayuno, sándwiches para el almuerzo de su pareja, revisó su teléfono, 3 correos del trabajo que habían llegado durante la noche. Por supuesto que habían llegado durante la noche. El trabajo nunca dormía y ella aparentemente tampoco debería. Subió de nuevo, se duchó, se vistió, eligió la blusa azul porque era martes y los martes siempre usaba azul, no porque le gustara especialmente, sino porque hacía 3 años había empezado a usar azul los martes y ahora era lo que hacía. Mientras se maquillaba frente al espejo, se detuvo un momento, se miró, realmente se miró. ¿Cuándo había aparecido esa línea entre las cejas, esa marca de tensión permanente? La tocó con el dedo. Cuando fruncía el ceño, la línea se hacía más profunda. Cuando relajaba el rostro, seguía ahí. Una marca, una evidencia física de que su cuerpo llevaba demasiado tiempo en modo de alerta. Terminó de maquillarse. Escondió las ojeras, puso un poco de color en las mejillas,
Sonrió al espejo para verificar que el gesto todavía funcionaba. Sí, todavía podía sonreír. Bajó otra vez. Su pareja ya estaba despierta, tomando el café que ella había preparado, revisando el teléfono. Buenos días. Buenos días. El intercambio fue breve, cordial, como dos compañeros de piso más que como dos personas que habían prometido estar juntas. Pero así habían sido las cosas últimamente, cada uno en su mundo, cada uno con sus responsabilidades. Ella agarró su bolso, las llaves, la laptop, todo lo que necesitaba para otro día. ¿Llegas tarde hoy? Probablemente. Tengo esa reunión con los de contabilidad. Cierto. Y eso fue todo. Se despidieron con un beso rápido, más costumbre que afecto, y ella salió. El coche estaba frío. Marzo todavía traía mañanas heladas. Encendió el motor y esperó a que el parabrisas se desempañara. Mientras esperaba, revisó su teléfono de nuevo. 7 mensajes de WhatsApp. Su madre, preguntando si podía pasar el fin de semana a ayudarla con unas cosas de la casa. Su hermano, pidiéndole que hablara con mamá porque él no podía este fin de semana. Una amiga, invitándola a tomar algo. Hace tiempo que no nos vemos. Hace tiempo que no nos vemos. La frase se le quedó resonando. ¿Cuánto tiempo? ¿2 meses? ¿3? No recordaba la última vez que había hecho algo solo porque quería, sin que fuera una obligación, sin que alguien la necesitara para algo. Arrancó. El trayecto al trabajo era siempre el mismo. 20 minutos si no había tráfico, 35 si lo había. Hoy había. Se detuvo en un semáforo. A su lado, una madre llevaba a 2 niños en el asiento trasero. Los niños discutían por algo. La madre giraba la cabeza, decía algo. Los niños se callaban. Ella conocía esa escena. Había sido esa niña, la que tenía que callarse, la que no podía molestar, porque mamá ya tenía bastante. El semáforo cambió a verde. Siguió adelante. ¿En qué momento había aceptado que su vida sería así? No recordaba haber tomado esa decisión. Nadie le había preguntado si quería ser la fuerte, la responsable, la que siempre podía. Simplemente lo fue. Y luego siguió siéndolo porque era más fácil que decir que no. Llegó a la oficina, aparcó, subió al 5º piso, saludó a los de seguridad con una sonrisa, pasó por recepción, llegó a su escritorio. Su jefa ya estaba ahí. Perfecto. Justo a tiempo. Necesito que revises estos números antes de la reunión de las 10. No había un buenos días. No había un ¿cómo estás? Solo, necesito que... Ella asintió. Por supuesto, dejó su bolso, encendió la computadora y empezó. Los números eran un desastre. Por supuesto que lo eran. Porque si fueran fáciles, no se los habrían dado a ella. Ella era la que arreglaba los desastres, la que hacía que las cosas funcionaran cuando nadie más podía. Trabajó sin parar hasta las 10, café tras café, corrección tras corrección. Cuando llegó la hora de la reunión, tenía todo listo, impecable. Como siempre, la reunión duró 2 horas. Ella presentó, explicó, defendió los números cuando los de contabilidad cuestionaron algunas cosas. Su jefa, sentada al otro lado de la mesa, asintió con aprobación. Al final, cuando todos salían, su jefa se le acercó. Buen trabajo. Sabía que podía contar contigo. Y se fue. Sabía que podía contar contigo. Ella se quedó ahí, recogiendo sus papeles, sintiendo algo extraño en el pecho. No era orgullo, no era satisfacción, era vacío. Volvió a su escritorio. El resto del día fue una sucesión de correos, llamadas, pequeños incendios que apagar. A las 2 se comió el sándwich que había preparado en la mañana, frente a la pantalla, mientras respondía a un correo
urgente. A las 5, cuando técnicamente debería irse, todavía tenía 3 cosas pendientes. Se quedó. Por supuesto que se quedó. A las 7 salió. El edificio estaba casi vacío. Los de limpieza ya habían empezado su turno. De camino al coche, su teléfono sonó. Era su madre. Dudó un segundo, solo un segundo. Luego contestó: «Hola, mamá». «Hija, qué bueno que contestas. Mira, necesito que…» Y ahí empezó. «Necesito que hables con tu hermano. Necesito que vengas el sábado. Necesito que me ayudes con esto, con aquello, con lo otro». Ella escuchaba mientras caminaba, mientras abría el coche, mientras se sentaba. «Mamá, es que el sábado, ¿no puedes?» «Pero sí, solo es unas horas. Tu hermano tampoco puede y yo no puedo sola». Por supuesto que no podía sola, y por supuesto que su hermano no podía, porque ella siempre podía. «Está bien, mamá, voy el sábado». «Ay, gracias, mi amor. Sabía que podía contar contigo». Otra vez esa frase. Colgó. Se quedó sentada en el coche, en el estacionamiento casi vacío, sintiendo ese peso familiar en el pecho, haciéndose más grande. ¿Y si no podía? La pregunta apareció de la nada. ¿Y si simplemente no podía? ¿Y si decía que no, pero sabía la respuesta? Si decía que no, todo se vendría abajo. Su madre se enojaría, su hermano se molestaría. En el trabajo probablemente encontrarían a alguien más. Alguien que dijera que sí. Así que seguía diciendo que sí. Arrancó el coche. El camino a casa fue silencioso. Puso la radio, pero no escuchaba realmente. Solo manejaba. Llegó a casa a las 8. Su pareja ya estaba ahí, viendo televisión. «¿Cómo te fue?» «Bien». «Largo». Eso fue todo. Ella fue a la cocina, abrió el refrigerador, miró dentro sin ver realmente nada, cerró la puerta, pidió comida por teléfono porque no tenía energía para cocinar. Comieron frente a la televisión, alguna serie que su pareja estaba viendo. Ella no prestaba atención, solo masticaba, tragaba, existía. Después recogió, lavó los platos, puso una lavadora, revisó su teléfono, más correos del trabajo. A las 11 se fue a la cama, su pareja ya estaba dormida. Ella se acostó, cerró los ojos, pero su mente no se apagaba, nunca se apagaba. Las listas empezaron. Todo lo que tenía que hacer mañana, la reunión con el equipo, el reporte que debía entregar el viernes, llamar al médico para la cita de su madre, comprar el regalo para el cumpleaños de su sobrina, responder ese correo que llevaba 3 días pendiente, lista tras lista tras lista. Y debajo de todas las listas, una pregunta que no quería hacerse. «¿Cuánto más puedo?». Apretó los ojos con fuerza. Respiró hondo. Se dijo a sí misma lo que siempre se decía: «Mañana será más fácil. Mañana estaré menos cansada. Mañana todo estará mejor». Pero mañana nunca era diferente. Finalmente se durmió. Un sueño inquieto, lleno de alarmas que sonaban y correos que respondía y personas que necesitaban cosas. Y a las 6 de la mañana, cuando sus ojos se abrieron antes de que sonara la alarma, supo que todo empezaría de nuevo, porque ella siempre se levantaba, ella siempre seguía, ella siempre era fuerte, hasta que un martes algo se rompió. Fue un martes de mediados de marzo. Nada especial, nada dramático, solo un martes. Estaba preparando la cena, pollo al horno con verduras, la receta de los martes, porque los martes hacía pollo, los miércoles pasta, los jueves pescado, una rutina que había establecido hacía años y que seguía porque la seguía. Tenía el pollo en una mano, el cuchillo en la otra. Iba a cortarlo,
Cuando su teléfono sonó, era su jefa. A las 7 de la tarde, un martes, contestó, sí. Oye, necesito que mañana tengas listos los reportes del trimestre. Los necesito a primera hora. Los reportes del trimestre. Los que normalmente tomaban 2 días hacer. Los que ella había planeado empezar el jueves, pero es que normalmente tengo hasta el viernes para. Sí, pero necesito presentarlos mañana. ¿Vas a poder? ¿Vas a poder? Esa pregunta que en realidad no era pregunta, porque la respuesta siempre era sí. Ella miró el pollo, el cuchillo, la cocina. Sí, los tendrás mañana. Perfecto. Sabía que podía contar contigo. Colgó y algo dentro de ella se movió. No fue algo grande, no fue un estallido, fue más bien un deslizamiento. Como cuando una grieta pequeña en una pared de repente se hace más grande. Un cambio sutil pero definitivo. Puso el cuchillo en la tabla, soltó el pollo y se quedó ahí, de pie en su cocina, mirando sus manos. Estaban temblando. ¿Por qué estaban temblando? Intentó agarrar el cuchillo de nuevo, pero sus dedos no respondían. El temblor se hizo más fuerte, subió por sus brazos, llegó a sus hombros y de repente sintió todo el cansancio, todo junto, de golpe, años de cansancio, años de sostener, años de ser fuerte. Todo cayó sobre ella como una ola. Sus piernas cedieron. No se desmayó, no se cayó, simplemente se sentó en el suelo de la cocina. Ahí mismo, con el pollo sin cortar sobre la tabla. Su pareja entró. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ella lo miró. Abrió la boca para decir que sí, que estaba bien, que solo necesitaba un minuto, pero las palabras no salieron. Por primera vez en mucho tiempo, no dijo que estaba bien. No sé, 2 palabras. 2 palabras que pesaban toneladas. No sé. Su pareja se arrodilló junto a ella. La miró con preocupación. ¿Te duele algo? No, sí, no sé. Porque no era un dolor físico. No era algo que pudiera señalar. Era todo. Era el peso de todos los años diciendo que sí cuando quería decir no. De todos los momentos tragándose el cansancio. De todas las veces siendo fuerte porque alguien tenía que serlo. Se quedaron así, en el suelo de la cocina, hasta que ella pudo volver a hablar. Estoy cansada. ¿Quieres acostarte? No, no es ese tipo de cansancio. Su pareja no entendió. ¿Cómo podría? Ella misma apenas lo entendía. Eventualmente se levantó. Terminó de preparar la cena en piloto automático. Comieron en silencio. Su pareja la miraba de reojo, preocupada, pero no preguntaba. Esa noche, cuando todos dormían, ella se quedó despierta, mirando el techo, sintiendo, quizá por primera vez en mucho tiempo, todo el cansancio que había estado guardando. Y se hizo una pregunta que llevaba años evitando. ¿Cuándo fue la última vez que descansé de verdad? No recordaba. Literalmente no recordaba. Tenía 8 años cuando su madre enfermó. 8 años cuando de repente dejó de ser niña para convertirse en la ayudante, la que ponía la lavadora, la que preparaba el desayuno de su hermano pequeño, la que no lloraba, porque mamá ya tenía suficiente con lo suyo. Recordaba una tarde específica. Era verano. Julio, tal vez agosto, hacía un calor sofocante. Su hermano había roto un vaso en la cocina y ella estaba limpiando los pedazos, arrodillada en el suelo, cuando su abuela llegó. Se quedó en la puerta, mirándola,
y luego dijo: «¡Qué niña tan madura! ¡Qué responsable!». Y ella sonrió, porque eso era bueno, ¿no? Ser madura, ser responsable, ser la que resolvía las cosas. Su abuela se fue. Ella siguió limpiando. Y no fue hasta ahora, hasta este momento acostada en su cama a los 37 años, que entendió que ese día, ese momento aparentemente insignificante, había sido el principio de todo. El día en que aprendió que su valor estaba en ser útil. Luego vino la adolescencia. Su padre trabajaba todo el día. Su madre seguía enferma. Su hermano era su hermano. Un desastre. Ella era la que sacaba buenas notas, la que no daba problemas, la que ayudaba en casa, la que cuidaba a su madre cuando tenía crisis. A los 16 años, mientras sus compañeras salían a fiestas, ella estaba en casa, cocinando, limpiando, siendo responsable. «¿No quieres salir?», le preguntaba a su mejor amiga. «No puedo. Mamá me necesita». Y era verdad. Mamá la necesitaba. Pero también era verdad que ella había aprendido a necesitar ser necesitada, porque si no era útil, ¿qué era? Los años pasaron. Se graduó, consiguió trabajo, un buen trabajo, empezó a ganar su dinero, pero siguió siendo la misma, la responsable, la fuerte. En el trabajo se convirtió rápidamente en la persona a la que todos acudían. Un problema, ella lo resolvía. Un proyecto difícil, ella lo tomaba. ¿Alguien necesitaba ayuda? Ella siempre estaba disponible. Su jefa la amaba. Sus compañeros confiaban en ella. Y ella seguía diciendo que sí. Conoció a su pareja a los 30. En una conferencia de trabajo, al principio fue bonito, ligero, diferente, pero poco a poco, sin darse cuenta, volvió a caer en el mismo patrón. Ella organizaba todo, ella se encargaba de la casa, ella era la que resolvía los problemas. Y su pareja lo aceptó. ¿Por qué no? Era cómodo tener a alguien que siempre se hacía cargo. ¿Cuándo había empezado a resentirlo? No recordaba. Había sido gradual, como el agua que erosiona una piedra, tan despacio que no lo notas hasta que un día la piedra está hueca. Giró en la cama. Su pareja dormía profundamente, sin preocupaciones, sin listas en la cabeza, sin ese peso constante. ¿Cómo se sentía eso? ¿Cómo se sentía simplemente existir sin estar constantemente haciendo? No sabía. Las semanas siguientes fueron extrañas. Ella seguía con su rutina, trabajo, casa, responsabilidades, pero algo había cambiado. Esa grieta que se había abierto aquel martes en la cocina seguía ahí y se hacía más grande. Empezó a notar cosas, pequeñas cosas, como cuando su jefa le pedía algo y ella sentía ese impulso inmediato de decir que sí, pero luego sentía también una resistencia, una vocecita que decía: ¿y si digo que no? O cuando su madre llamaba y ella veía el nombre en la pantalla y su primer pensamiento era: ¿qué necesitará ahora? No con cariño, con cansancio. Una tarde de jueves, 2 semanas después de aquel martes, estaba tomando café con Ana, su amiga de hace 15 años, la que siempre la invitaba y ella siempre cancelaba. Pero esta vez había dicho que sí. Había cancelado una reunión del trabajo, había ignorado un mensaje de su madre y había ido. Estaban sentadas en la terraza de una cafetería. El sol de abril le estaba en la cara. Era agradable. ¿Estás bien?, le preguntó Ana. Te ves diferente. Ella removió su café. ¿Diferente cómo? No sé. Cansada, pero no solo cansada de sueño, cansada de todo.
Y ahí estaba, la pregunta real, la que llevaba días, semanas, años evitando hacerse a sí misma. ¿Tú crees que...? Se detuvo, buscó las palabras. ¿Tú crees que una puede estar cansada de ser ella misma? Ana la miró. No con lástima, no con sorpresa, con comprensión, sí, cuando ella misma se ha convertido en lo que todos esperan que sea. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. No sé cuándo pasó, dijo ella, sintiendo algo quebrarse en su voz. No sé cuándo dejé de ser yo para convertirme en la que resuelve todo, la fuerte, la que siempre puede. ¿Y quién eres tú sin todo eso? La pregunta la dejó sin aire. ¿Quién era ella? No como hija, no como empleada, no como pareja, solo ella, no sé. Ana le agarró la mano. Entonces, quizá es hora de averiguarlo. Esa conversación se quedó con ella. Días, semanas. ¿Quién era ella? Empezó a hacer pequeños experimentos, pequeñas rebeldías. Cuando su jefa le pidió que se quedara tarde un viernes, dijo: «No puedo hoy». No dio explicaciones, no se disculpó, solo dijo que no. Su jefa la miró sorprendida. «Oh, bueno, entonces lo haremos el lunes». Y eso fue todo. El mundo no se acabó. Cuando su madre la llamó pidiendo que fuera el domingo, dijo: «Este domingo no puedo, mamá. Necesito descansar». Su madre se molestó. Por supuesto que se molestó. «Pero si solo es...». «Lo sé. Pero necesito este día para mí». Hubo silencio. Luego, un suspiro. «Está bien. Entonces le diré a tu hermano que...». «Dile a mi hermano que vaya él». Más silencio. «Está bien, hija», colgó. Y ella se quedó ahí, sosteniendo el teléfono, sintiendo algo extraño en el pecho. Culpa, por supuesto, pero también algo más. Alivio. El domingo se quedó en casa, sola. Su pareja había salido con amigos. No hizo nada productivo. No limpia, no cocinó, no revisó correos. Se sentó en el sofá con un libro y leyó durante horas. Solo leyó. ¿Cuándo había sido la última vez que leyó sin sentir que debería estar haciendo otra cosa? No recordaba. A las 4 de la tarde cerró el libro. Se levantó. Fue a la cocina. Se preparó un té y mientras esperaba a que el agua hirviera, se quedó mirando por la ventana. El sol de la tarde entraba por los vidrios. Podía escuchar pájaros afuera, el zumbido distante del tráfico. Y sintió algo que casi no reconocía. Paz. No era felicidad. No era euforia. Era simplemente quietud. Una ausencia de presión, de urgencia, de peso. Paz. Lloró. No mucho, solo un poco. Lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas mientras sostenía la taza de té con las 2 manos. Lloró porque se dio cuenta de que había olvidado cómo se sentía esto, estar bien. Los cambios fueron pequeños al principio, casi imperceptibles. Empezó a decir no más seguido. No siempre, no a todo, pero más que antes. Empezó a poner límites. En el trabajo, puedo tenerlo listo para el jueves, no para mañana. En casa, necesito 1 hora para mí cuando llegue del trabajo. Algunos se adaptaron. Su pareja, después de la sorpresa inicial, entendió. Empezó a hacer más cosas en la casa. No sin que ella tuviera que pedirlo, pero las hacía. Su jefa tardó más. Hubo tensión, hubo momentos incómodos, pero eventualmente se adaptó también. Su madre fue la más difícil. Hubo llamadas tensas, hubo silencios heridos, hubo momentos
donde ella casi cedía, casi volvía a ser la de antes, pero se mantuvo firme. Te quiero, mamá, pero no puedo seguir siendo la que resuelve todo. Es que tu hermano no. Entonces tu hermano tendrá que aprender. Fue duro, más duro de lo que había imaginado, porque la culpa no desaparecía. Seguía ahí, un peso familiar que conocía bien, pero algo más también estaba ahí, algo nuevo, su propia voz, pequeña todavía, tímida, pero ahí, diciendo, mereces descansar, mereces no cargar con todo, mereces ser algo más que fuerte. No fue un cambio dramático, no fue un antes y después perfecto. Hubo retrocesos, días donde volvía a caer en viejos patrones, días donde decía que sí cuando quería decir no, días donde cargaba con más de lo que debería. Pero también hubo avances, momentos de quietud, tardes donde se permitía no hacer nada, conversaciones donde decía lo que realmente sentía en lugar de lo que creía que debería decir. Un sábado por la tarde, 3 meses después de aquel martes, estaba sentada en un parque, sola, con un café, sin ningún lugar donde ir, sin ninguna tarea pendiente, solo existiendo. Miró a su alrededor. Había familias, parejas, personas corriendo, niños jugando. La vida seguía, el mundo seguía girando. Y ella estaba aprendiendo a simplemente ser parte de él, sin tener que sostenerlo todo. Pensó en la mujer que había sido, la que se levantaba antes que la alarma, la que decía que sí a todo, la que cargaba con todos, la fuerte. No la juzgó, no se arrepintió de haber sido esa mujer. Esa mujer había hecho lo mejor que podía con lo que sabía, había sobrevivido, había cuidado, había amado de la única forma que conocía. Pero esa mujer también estaba agotada y merecía descansar. Dio un sorbo a su café, sintió el sol en su cara, escuchó el murmullo distante de voces y risas, y se permitió, por primera vez en mucho tiempo, simplemente estar, sin hacer, sin resolver, sin cargar, solo estar. Esta es su historia. Una historia sin final, feliz, perfecto, sin ese momento donde todo se soluciona y la vida se vuelve fácil. Solo una mujer aprendiendo, poco a poco, a soltar lo que nunca fue suyo que cargar. Una mujer descubriendo que ser fuerte no significa nunca romperse. Significa permitirse romperse, recomponerse y seguir adelante, a su manera, a su ritmo, sin tener que ser fuerte para todos, todo el tiempo. Y quizá eso sea suficiente. Si esta historia te habló, quizá no sea la única que necesites escuchar. Este espacio existe para eso, para las que siempre fueron fuertes hasta que se cansaron. Soy Clara Vera y puedes quedarte.